versículo 36. ¿Lo tenemos? Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Amén? Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor hoy. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de ella. Señor, rogamos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada, es enviada, es lanzada a los corazones de mis hermanos, Señor, ocurran milagros, prodigios, señales. Ocurran los milagros que tu palabra promete, las liberaciones que tu palabra promete, todo aquello que tu palabra dice que tiene el poder, Señor. Te clamamos en el nombre de Jesucristo por esos milagros que los podamos ver y sentir en nuestras propias vidas. Atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo que quiera entorpecer tanto la atención como la predicación de tu palabra. Lo echamos fuera de este lugar porque solo tu Espíritu Santo tienes la autoridad en este lugar para hablarnos, ministrarnos y enseñarnos cosas preciosas de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Ahora sí se puede sentar. Ahora sí, ahora sí. Está hablando de David, del rey David, ¿verdad? Dice, porque la verdad David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios. Después del Señor Jesucristo, la Biblia sabemos que es cristocéntrica, solo se centra en el personaje de Cristo, todas las historias tienen que ver con Jesús, es cristocéntrica, solo habla de Jesús. Pero el segundo personaje más importante, bueno, quizá no más importante, pero del que más habla la Biblia es de David. Es el rey David, la Biblia habla mucho de este personaje. El rey David fue el segundo rey de Israel, aunque algunos dicen que fue el primero, porque realmente a Saúl, que fue el primer rey de Israel, lo escogió el pueblo. Hicieron como un debate a ver quién tenía que salir como rey, escogieron a Saúl, pero es que a David lo escogió Dios mismo, envió a su profeta, lo mandó a ungir como rey, y fue Dios quien lo colocó en el trono. Por eso dicen algunos que el rey David es el primer rey de Israel. Podríamos destacar muchísimas cosas, muchísimas cualidades, incluso defectos del rey David. La Biblia habla decenas de historias de él, cuenta y narra muchísimas historias de él. Pero quiero hacer lo que Pablo hizo, la maestría con la que Pablo es capaz de resumir toda su vida en estas pequeñas palabras que hemos leído. Dice Hechos 13:36, de nuevo lo leo, el resumen de la vida de David. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Eso significa murió. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David se convirtió en el gran rey de Israel y en una persona admiradísima por todo el mundo. Yo estuve en la tumba del rey David allí en Jerusalén y eso es admiración lo que tiene todo el mundo. Eran colas para entrar ahí y se convirtió en una persona tan amada y todavía lo es porque, como dice aquí, él supo conectarse con la voluntad de Dios y por eso logró todo lo que logró hacer. David logró todo lo que logró porque supo hacer según la voluntad de Dios. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es? Todos sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Todos sabemos que Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en los cielos. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? La palabra voluntad en el original, en griego, es boulet. Digo boulet. Los que saben griego, por favor, no se burlen de mi pronunciación. Yo lo leo tal cual, en canario. No es así. El griego tiene otra pronunciación, pero para que tú y yo nos entendamos. Digo conmigo otra vez, boulet. Y esto significa propósito, designio o planes. Es decir, que cuando Dios nos ha hecho nacer, cuando Dios nos hizo nacer, hace para algunos ya muchos años atrás, Él lo hizo porque tenía un boulet con nosotros. Dios nos ha hecho nacer con un boulet, con un propósito, con unos designios, con unos pensamientos específicos para cada uno de nosotros. Quiero decirte en esta noche que tú no has nacido por casualidad. No has nacido por casualidad. La Biblia enseña en Efesios 1:5 que has sido creado en amor. Dice en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes? No eres el descuido de tus padres, aunque no te desearon. No eres el producto de una relación sexual en la cual no se cuidaron.
No eres un accidente. No eres el producto de un accidente. Escuchaba el otro día decir a una persona, diciendo, ¿sabes? Yo estoy aquí en la tierra porque mi madre me ha dicho que no tuvo dinero para abortar. Si mi madre llega a tener medios o dinero para poder abortar, yo no estoy aquí. Pero este texto nos enseña que Dios nos creó en amor. No somos el resultado de una relación sexual en la cual no se cuidaron nuestros padres. Aunque tu llegada a este mundo solo trajera problemas, solo trajera complicaciones a tus padres, aunque te hayan dicho abiertamente que fuiste un bebé no deseado, una persona no buscada, la Biblia enseña que fuiste creado en amor. Vale, también te digo que no eres producto de un accidente, pero tampoco eres el deseo de tus padres. Hay personas que son ese deseo que tuvieron un matrimonio por tener un hijo. Hay matrimonios que Dios bendice de una manera sobrenatural y dicen, quiero ser padre, y en cuestión de un mes, de 2 meses, de 3 meses, la mujer queda embarazada. Todos sabemos lo que hay que hacer para que uno se quede embarazada. No vamos a entrar en detalles ahora. Y Dios los bendice con el fruto del vientre. Sin embargo, vemos otros matrimonios que llevamos clamando 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y no hay manera. Y nos hemos hecho pruebas, estamos bien, no hay problemas de infertilidad. Y uno dice, ¿y por qué no? Porque tampoco los bebés, porque tampoco las criaturas que nacen son el producto del deseo de los padres. ¿Tú sabes todo lo que se tiene que dar para que una mujer se quede embarazada? El milagro que se tiene que dar para que una mujer quede embarazada. Nosotros no somos ni el descuido ni el deseo de nuestros padres. Nosotros somos el deseo de Dios, que tiene un boulé para nuestra vida, tiene una voluntad, tiene unos designios, unos pensamientos, unos planes específicos para cada uno de nosotros. Tú eres la expresión del amor de Dios. Así tus padres te hayan dicho que fuiste un problema, que no te buscaron, que no te desearon. Tú eres el producto del amor de Dios, del deseo de Dios. Eres su deseo de amor. La Biblia enseña que Él calla de amor cuando te mira. Él está tan apasionado, tan enamorado de ti, que Él calla de amor cuando te observa. Y Él hizo que en su exacta y divina agenda naciéramos en el día que naciéramos. Naciéramos en la familia que nacimos. Naciéramos en el lugar donde nacimos y en el tiempo donde nacimos. Gálatas 4:4, hablando del nacimiento de Jesús, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aguántame ese versículo ahí. Fíjate que Dios, el Padre, no envió a su Hijo cuando le dio la gana. La Biblia dice que todo tuvo un tiempo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fue en una hora, en un segundo exacto que estaba agendado en la milimétrica agenda de Dios. Y nosotros hemos nacido en el cumplimiento del tiempo. A veces cuando yo deseo o felicito los cumpleaños, cuando el Facebook me lo chiva o algún hermano me dice, oye, el cumpleaños de fulano, de mengano, mi mensaje siempre suele ser empezar así, decir, por alguna razón que desconocemos, Dios te hizo nacer este día hace años. Y uno dice, ¿será casualidad de que yo naciera el 23 de noviembre? ¿Será casualidad que tú nacieras el día de tu cumpleaños? No, tú naciste en el cumplimiento del tiempo. También naciste en una familia concreta. Fíjate, Cristo dice que nació, ponlo otra vez, porfa, nacido de mujer. Está hablando de la Virgen María, está hablando de María. Jesús no nació de cualquiera. Jesús fue nacido de mujer y tú has nacido de mujer. Tú has nacido de una familia concreta, específica, que Dios buscó, que te buscó y dijo, estos son los padres ideales para esta persona. Y tú eres un nacido de mujer. Yo sé que las flores del vecino siempre lucen mejor que tus flores. Y tú dices a veces, ¿por qué yo no nací con esos padres? ¿Por qué no nací en esa familia más adinerada que la mía? Más bien puesta que la mía. Porque hay un boulé para tu vida. Hay una voluntad para tu vida. Y tú eres nacido de esa mujer, porque así Dios lo ha establecido. También tiene un tiempo, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley está hablando de un tiempo en específico que Cristo nació. Cristo no nació ni antes ni después, sino en el tiempo donde la ley imperaba.
Y tú y yo hemos nacido en este tiempo, en este año, en este siglo, en este milenio, porque así Dios lo ha establecido. ¿Por qué no nacimos en el medievo? ¿Por qué no nacimos en el 300 después de Cristo, en el 300 antes de Cristo? ¿Por qué no nacimos en el 1800? ¿Por qué no nacimos en el 2030? ¿Por qué hemos nacido donde hemos nacido? Porque así Dios lo ha establecido. Por alguna razón. También nacimos en el lugar específico. Este versículo no lo dice, pero la Biblia dice que Cristo, ya lo había profetizado decenas de veces, que Cristo nacería en Belén, en el país de Israel. Y tú has nacido en el lugar donde Dios ha querido que nazca. Lo ha buscado exactamente, buscó las personas, buscó el tiempo, buscó la ocasión y buscó el lugar para hacerte nacer. Y por último, en ese versículo encontramos de que Dios hizo nacer a Cristo con un boulé, con una voluntad. ¿Cuál es la voluntad? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que la voluntad del Padre para Cristo era que trajese salvación a nosotros. Todos tenemos un propósito en esta vida. Todos tenemos un boulé de Dios para nosotros. Porque Dios no solo nos creó en amor, sino que nos creó con un propósito. Fíjate el versículo Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él te creó en amor con un afecto de voluntad. Él te creó en amor con una voluntad específica para ti. Fuimos creados con una voluntad, con un propósito. El Padre tiene un plan trazado para nuestra vida. Tienes un plan diseñado por Dios para tu vida. Por ejemplo, cuando Dios hizo nacer al profeta Jeremías, ¿por qué lo hizo nacer en aquel año, en aquel tiempo, en aquel mes, en aquella familia, en aquel entorno? Jeremías 1:5 no lo enseña. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Y en qué se convirtió Jeremías? En profeta. Él se supo conectar con la voluntad de Dios. Él no pasó por esta vida sin pena ni gloria, ¿no? Él no fue un buen ciudadano, no. Él fue lo que Dios quiso, estableció que fuera, un profeta. Jeremías nació en un momento exacto, con un propósito concreto, en el cual él supo conectarse a esa voluntad. Entonces la pregunta esta noche es clara. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Por qué Dios te ha hecho nacer? ¿Cuál es el propósito de tu estadía en esta tierra? ¿Echar días para atrás, como dicen algunos? ¿Qué? ¿Cómo está? Aquí echando días atrás. Mi abuela, que por cierto, con 100 años ha vencido el coronavirus, gloria a Dios, salió positivo el 21 de octubre y dio negativo el otro día, con 100 años, gloria a Dios. Hablas con ella y le dices, abuela, ¿cómo está? Esperando el día. Claro, pero ella se lo puede permitir, tiene 100 años. Ya el trabajo que tenía que hacer en esta tierra lo ha hecho, ya está preparada para partir. Pero tú estás esperando el día, ya, tan joven, con tanta vitalidad en tu cuerpo, con tanta energía, todavía lúcido, y dices aquí echando días para atrás. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hay una voluntad específica para ti, para tu vida, pero tienes que aprender de que Dios tiene una voluntad general o universal, como dicen algunos. Juan 6:29 no lo dice. Dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, la voluntad general para todos es creer en Jesús para que seamos salvos. Esa es la voluntad general de Dios para todo ser humano. Creer en Jesús para obtener la salvación. Pregunto yo, ¿todos los que estamos aquí creemos en Jesús? Bueno, pues ya hemos entrado en la voluntad general de Dios. Dios te ha permitido crecer para darte libertad, para que tú escojas a qué Dios servir, para que tú escojas tu estilo de vida, pero con una voluntad que creas en Jesús. Si ya lo has hecho, ya has cumplido con la voluntad general de Dios. Pero una vez creíste en Jesús y has encontrado ese camino a la eternidad, ahora te tienes que encontrar con el boulé de Dios, con la voluntad específica para ti, a la cual tienes que conectarte lo antes posible. No pueden pasar más días sin por lo menos entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú haces esto, o mejor dicho, si no haces esto, si no te preocupas por saber qué Dios tiene para ti, cuáles son los planes, los designios, los pensamientos que Dios tiene para ti, la Biblia te considera un insensato.
un necio. La Biblia dice en Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sea un insensato. Tienes que entender, te tienes que preocupar de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo accedió a la voluntad universal de Dios, que es creer en Jesús. Y el día que él logró creer en Jesús, él entendió que había un boulé para su vida, una voluntad específica para él, y dedicó su vida únicamente a servir al Señor en este área. Filipenses 3:13 dice, hermanos, dice Pablo, hermanos, muchas cosas hago. ¿Qué dijo él? Una cosa hago. ¿Pablo hacía dos cosas? No, una cosa hago, prosigo a la meta. En este caso, el boulé de Dios para Pablo era ser el predicador de los gentiles, y él dedicó toda su vida a eso. Pablo decía, yo sé que Dios me ha llamado a esto, yo no me voy a enredar en otras cosas, yo no voy a perder mi vida en otras cosas, mi vida la va a dirigir, esto, una cosa hago. David también supo conectarse con la voluntad personal de Dios, que en este caso fue servir a su generación, como hemos visto ahí. Él sirvió a su generación por medio de ser rey de Israel, pudo servir. Pero ¿y en tu caso? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿No tienes este deseo de conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Por qué Dios te tiene aquí? ¿Quieres que te diga cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No sé. Lo desconozco. Por completo, absolutamente. No tengo ni idea. Y decirte algo, aparte de ser mentira, sería coaccionarte. Sería aprovechar la autoridad que yo tengo hablando desde aquí para decirte lo que tienes que hacer. Y me pondría en el lugar de Dios. Pero yo no soy Dios. Gracias a Dios. Y yo no te puedo decir para qué Dios te ha creado. No lo sé, lo desconozco. Solo Dios puede hacerte entender esto. No te dejes engañar por nadie. Ni por líderes, ni por hermanos, ni por pastores, por nadie que te diga la voluntad de Dios para tu vida es esto. No te dejes engañar. Por un profeta que venga y te diga, tú lo que tienes que... No te dejes engañar. Solo Dios puede hacerte entender. Dice la Biblia en Salmo 32:8, te haré entender, dice Dios, y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cuál es ese camino que tienes que andar? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Cómo conectarse a la voluntad de Dios? Ahí sí te puedo enseñar. No te puedo decir cuál es la voluntad, pero te puedo enseñar cómo conectarte a esa voluntad. Cómo acceder a lo que Dios tiene para ti, a ese boulé que Dios tiene para ti. Aclarar una cosa antes de entrar de lleno ya en esto. El asunto es que toda voluntad personal tiene intrínseco la voluntad general de Dios. Es decir, si Dios te ha llamado a ti para algo en concreto, ese boulé que Dios tiene para ti, algo en concreto, tiene que tener lo que llamamos nosotros la gran comisión de evangelización y discipulado. Es decir, no, a mí Dios me ha llamado a hacer no sé qué. ¿Con qué fin? Para que crean en Jesús las personas. No, yo he sido llamado a, no sé, a historias, ¿no? Yo he sido llamado, me dijo uno, a ser un gran futbolista. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Para ganar millones? No, para que lleves el nombre de Jesús bien alto. Y para que gente pueda creer en Jesús y ser salvo. Porque esa es la voluntad general de Dios. Y Dios te da una específica a ti para que tú lleves eso a cabo. ¿Lo entendemos? ¿Cómo conectarnos entonces a la voluntad personal de Dios? Primero, orando. Es sencillo. Orando. El salmista dijo en oración en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. Padre, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. El primer paso es orar. Nadie que no ora va a poder conectarse a la voluntad de Dios. Aquellos creyentes que no oran no van a poder ser efectivos en cuanto al boulé de Dios para sus vidas. De hecho, cuando Cristo enseñó a orar a sus discípulos, enseñó a orar orando, Él dijo, Padre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, ¿o no es verdad? Porque la voluntad de Dios para nuestra vida se descubre orando. Segundo, relacionándonos con Jesús a través de la comunión. Te lo resumo, congregándonos. La Biblia dice en Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y madre.
Jesús en una ocasión está predicando, está en una casa predicando, hay un montón de gente desconocida, están ahí predicando, y la madre de él, hermano, familia, de carne, de sangre, le están buscando. Entonces uno entra y dice: Jesús, puedes parar de predicar y atender un momento a tu madre que está ahí fuera, que están tus hermanos preguntando por ti. Y él dice: no. Estos que están haciendo mi voluntad son mi familia. Estos que están congregados aquí, estos que están escuchando mi palabra, son los que están haciendo mi voluntad. Estos que han dejado los placeres del mundo, estos que han dejado sus cosas, sus quehaceres y han venido a escucharme a mí, estos están haciendo la voluntad de mi Padre y estos son mi familia, dijo el Señor. En otras palabras, nadie que no se congregue podrá conectarse a la voluntad de Dios. Nadie que tenga por secundario, terciario o simplemente que no lo tenga como importante el congregarse, se va a poder conectar al boulé, a la voluntad de Dios para su vida. Fuera de la iglesia es imposible conectarse con la voluntad de Dios. Lo primero es orando, lo segundo congregándonos, lo tercero por medio de la palabra. Juan 7:17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios, fíjate cómo Jesús escribe claro. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quieres hacer su voluntad? Tienes que conocer su doctrina. Tienes que conocer su palabra. Tienes que saber qué dice la palabra. Tienes que leerla todos los días. Nadie que no lee la palabra de Dios todos los días puede conectarse con el boulé de Dios. Tenemos que leer la palabra, conocer lo que dice. Basta ya de ser infantiles a la hora de leer la Biblia. Pastor, ¿y qué significa esto? No está bien, Dios nos ha puesto tutores, nos ha puesto líderes, pastores para resolvernos cosas, pero nosotros no somos tus profesores. Hay cosas que tú puedes averiguar por ti mismo. Hay cosas que incluso Google te las explica mejor que yo. Una vez en Israel le dijimos a un rabino una pregunta, no me acuerdo cuál, y nos dijo: no sé respondértela, pero acude al doctor Google. Él sabrá responderte. Hay cosas que nosotros tenemos que indagar en la palabra del Señor, perdernos en sus profundidades. Como dice mi amigo el pastor Tony Quintero, empezar a encontrar las pepitas de oro que en la Biblia se encuentran, profundizar, dejar de estar nadando en la superficie, sino profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor. Y ahí nos podremos conectar con el boulé de Dios. Cuarto, viviendo en santificación. El más claro el agua, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es... Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo acceder a la voluntad de Dios? Por medio de la santificación. La santificación es el trabajo que yo hago de apartarme del pecado. Y ese trabajo tiene que ser hasta el día de mi muerte. Hasta el día de tu muerte vas a ser tentado para que peques. Y entonces tú, apartándote del pecado, guardando vuestra santificación, entonces estás accediendo, puedes acceder al boulé de Dios. Y aclara y dice que os apartéis de fornicación. Esa palabra fornicación, sabe que son relaciones previas al matrimonio, pero esa palabra no está hablando solo de eso, sino en griego es porneia, que de ahí se deriva pornografía y todo este tipo de cosas. Es decir, que los que están enredados en fornicación, en pornografía, en adulterio, en todo este tipo de inmoralidades sexuales, no pueden conectarse a la voluntad de Dios. Se tienen que apartar. La voluntad de Dios es tu santificación. Santifícate, lucha, no te entregues tan fácilmente al pecado, por lo menos lucha, si pierdes, perdiste, te levantas, 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará, pero por lo menos pelea. Primero orando, segundo congregándonos, tercero por medio de la palabra, cuarto viviendo en santificación, quinto siendo agradecido. Qué simple, qué sencillo, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Que seas agradecido, que seas agradecido en todo, que no te quejes por todo. Dios, que frío, Señor, que calor, Señor, que apaga el aire, que poner el aire, quitar las luces, pon las luces. No seas quejón, no seas quejona, y da gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios, que seas una persona agradecida, que des gracias aún en medio de la enfermedad, que des gracias aún en medio del problema, que des gracias cuando no tienes para comer lo que deseas, que seas agradecido en todo. Y entonces, cuando tienes un corazón agradecido, ¡pah!, te puedes conectar a la voluntad de Dios. Una persona ingrata jamás se conectará con la voluntad de Dios, porque Dios no lo va a permitir.
Dios no te puede llevar a su destino siendo un ingrato. Si pisoteas a aquellos que un día te dieron la mano, si quemaste los puentes que te llevaron a acceder a aquel lugar, jamás hables mal de nadie. Da las gracias a todo el mundo. A todo el mundo. Incluso aquel que te mira mal. Da gracias porque tienes enemigos. Hay quienes no dan la nota ni para ser el enemigo. Le da gracias en todo, dice la palabra del Señor. Siendo agradecidos, alcanzaremos el boulé de Dios. Y sexto, haciendo el bien. Qué sencillo es. Dice 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si la malicia forma parte de ti, nunca podrás acceder a la voluntad de Dios. En ti tiene que estar el deseo de hacer el bien. ¿A quién? A todo el mundo. Aquí no especifica a quién. A todo el mundo has de hacer el bien. Te pongo un ejemplo. Ayer me fui a cortar el pelo aquí abajo, en la peluquería. Y había un chico, un repartidor de Mercadona, con el carro este que ellos llevan, hasta arriba, con cajas verdes de esta Mercadona para entregar a un domicilio. Y el hombre enfrente de la cafetería, donde había decenas de personas, tiene un traspié. Yo lo estoy viendo de lejos, que se le va, le hace toda la compra, ¡pam! Y se le va. Quiere ver que nadie se levantó a ayudarle. Nadie hizo él. ¿Te ayudo? Nadie. En el ser humano ya no está el deseo de hacer un bien. Todos se quedaron mirando con su cervecita, con su cortadito, con su bocadillito, mirando cómo aquel hombre había tenido una desgracia y tenía que recoger eso. Y seguro estaban pensando si has roto algo, lo tienes que pagar. Tuve que acercarme yo y echarle una mano de un minuto y medio. Y me sorprendió el hecho de que nadie quiso hacer un bien. Para eso le pagan, dijo uno. En nosotros tiene que estar siempre ese deseo de hacer el bien. Siempre, aunque no seas recompensado. Déjate ya de buscar el dinero en todas partes. Fíjate, ¿por qué no hacer? ¿Y qué gano yo a cambio? Hacer el bien. Eso es lo que estás ganando, hacer el bien. Y haciendo el bien te conectas con la voluntad de Dios. Haz el bien y no miras a quién. Siempre haz el bien, que en ti esté el deseo de ayudar a los demás. Aunque sepas que la moneda de cambio va a ser la ingratitud. Aunque sepas que la moneda de cambio del otro va a ser la crítica, la murmuración, la cachetada incluso. Haz el bien. Y por último, lo primero es orando, lo segundo es congregándonos, tercero por medio de la palabra, cuarto viviendo en santificación, quinto siendo agradecido, 6 haciendo el bien y por último, sirviendo siempre. Mateo 21:31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Ahora te explico esto. El servicio es la clave. El servicio es el camino que te lleva a la voluntad de Dios. Siempre. Pero ojo, el servicio tiene que ser, aunque no te apetezca servir, aunque estés de mala gana. Estas palabras, Jesús las dijo en un momento, contando una parábola. Él dijo, un hombre, un padre, tenía 2 hijos. Y a sus 2 hijos, dice el Señor, les dijo, hoy han de ir a trabajar a la viña, a mi viña, a mi terreno. Y uno dijo, no voy. Pero después arrepentido fue. Y otro dijo, sí papá, cuenta conmigo. Y no fue a la viña. Y entonces cuando Cristo cuenta esta historia, le dice a la gente, ¿quién hizo la voluntad de Dios? El primero. El que dijo no, pero después fue. El que fue aún desganado, pero fue. El que sirvió aunque no tenía ganas, aunque tenía otras cosas que hacer, aunque tenía otro deseo, pero fue. Es que hoy no me apetece. Vete, porque esa es la voluntad de Dios. La gente a veces me llama, quiero dejar esto porque me enfadé con fulano, me enfadé con mengano y ya no quiero servir en esto. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? Dijo Jesús. El que siguió sirviendo siempre. El que a pesar de los contratiempos que se ve, que se encuentran en el camino, sigue sirviendo. Pero ojo, el servicio tiene que ser hasta el último de tus días. No caigas en el error de que, como ya llevas tiempo en la iglesia, en el Señor, ya incluso eres líder, ya hay trabajos que no son para ti. Eso que lo hagas luego.
Eso que yo estoy para qué está. El éxito de Pablo, del rey David, perdón, fue que él supo servir a su generación, Hechos 13:36, según la voluntad de Dios, y durmió. Y murió sirviendo a Dios. Sirvió hasta el último de sus días. Él no dejó nunca de servir. Él sirvió y durmió. Hasta el último de nuestros días hemos de servir al Señor. Necesitas urgentemente conocer la voluntad de Dios para tu vida. Urgentemente. ¿Sabes por qué es tan importante? Te voy a ser honesto en esta noche. Porque conocer la voluntad de Dios es la única garantía que tienes para poder permanecer en Cristo. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No el que hace y está todo el día haciendo. No. El que hace la voluntad de Dios es el que permanece. Si nosotros somos insensatos y no nos conectamos cuanto antes a lo que Dios tiene para nosotros, un día dejaremos de permanecer. Porque se hace pesado a veces. Se hace pesado hacer cosas por las cuales no has sido llamado. Tú lo sabes, tú lo sientes. No te llenan ciertas cosas que haces. Tu trabajo no te llena. La permanencia no está en el hacer y hacer, sino en hacer lo que hizo Pablo. Una cosa hago. Una sola cosa hago. Yo no golpeo al aire. Yo no pierdo mi tiempo. Yo una cosa hago. Porque he entendido cuál es el boulé de Dios para mi vida. Estar en el Señor y no hacer la voluntad de Él te convierte en un candidato para desertar. No sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No sé cuál es el boulé de Dios para ti. No lo sé. Pero te he dado las herramientas que la Biblia provee para que puedas conectarte a la voluntad. Te he dado las herramientas que Dios da, que la Biblia transmite, para que tú no seas insensato, sino inteligente y entendido, dice la palabra, y puedas conectarte a esa voluntad. Y solo me queda decirte una cosa y con esto termino. Cuando logres conectarte a la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2 nos lo enseña: no os conforméis a este siglo, no te conformes con lo que estás viviendo, dice Pablo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entiende que hay más, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entiende que hay más, para que compruebe la buena, la perfecta, la agradable voluntad de Dios. La vida fuera de su voluntad produce vacío. La vida que se vive fuera de la voluntad de Dios produce insatisfacción. Y quizás estés logrando muchas cosas materiales: casa, coche, bienes, pero sientes que sigue estando ese vacío. Sientes que hay algo más. Conectarte con la voluntad de Dios es algo bueno para ti. Es algo agradable, es algo perfecto. Por eso yo te animo a que puedas ser entendido en cuanto a la voluntad de Dios y conectarte a Él. Amén. Puestos en pie. Vamos a cerrar nuestros ojos delante de su presencia. Te ruego que puedas cerrar tus ojos. Oh, precioso Jesús. No desperdicies tu vida haciendo la voluntad de otras personas. No desperdicies tu vida sirviendo a personas, a jefes o a empresas. Haciendo la voluntad de personas, jefes o empresas.
que solo te quieren por lo que produces y no por lo que eres. Deja ya de buscar el favor del hombre, el favor de la mujer, y comienza en este día a buscar el favor de Dios. Usa estas herramientas que te he dado para que puedas comenzar a experimentar esa vida abundante que Dios ha prometido. ¿De verdad te crees que la vida que Dios ha prometido es esta que estás llevando? ¿De verdad te crees que Dios, en su perfecta y milimétrica agenda, permitió que nacieras hace años en la familia que naciste, en el lugar que naciste, para que sigas dependiendo de una llamada de teléfono, de un trabajo? Para que sigas dependiendo si esta gente te presta un dinero, si puedes lograr alcanzar a que... ¿De verdad crees que Dios te ha creado para eso? ¿De verdad tú crees que Dios es un Dios tan poderoso que tiene todo bajo su control absoluto? ¿Crees que Él te ha creado para que vivas como estás viviendo? Dios no te ha creado para que pases desapercibido, para que vivas dependiendo siempre de los demás. Él ha visto en ti algo extraordinario y por eso te creó en amor en este tiempo, porque hay algo glorioso que has de hacer. Conéctate con su voluntad y comienza a vivir una vida buena, agradable y perfecta. Hay una vida más allá de ese vacío que sientes. Hay una vida más allá de las metas que tú mismo tienes en tu vida. Hay una vida más allá de esa insatisfacción, de esa tristeza o sentimiento de soledad que no te deja dormir por las noches. Dios te ha creado con un boulé. Dios te creó en amor con una voluntad específica para ti. La Biblia dice que Él te formó en el vientre de tu madre. Sus manos entretejieron todas tus entrañas. Él detuvo todo el universo por unos instantes para formarte a ti. Dedicó todo lo que es en tu formación para que pudieras nacer aquel día hace años de aquella mujer y en aquel tiempo. Simplemente ora, lee su palabra, congrégate, sea agradecido, vive en santificación, haz el bien y sirve siempre. Y comenzarás a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Has de dejar huella en esta generación. Has de ser como David, sirvió a su generación. No pases por esta vida sin pena ni gloria. Los años pasan y te estás dando cuenta. Los días se nos echan arriba. Has de dejar huella, has de dejar una marca en esta historia de la vida. Deja huella como lo hizo David. No pases por esta tierra sin pena ni gloria, dependiendo de los demás. Dios es tu creador. Por eso tienes siempre ese deseo de buscarle, de orar, de estar cerca de Él. Por eso te sientes tan bien cuando su presencia desciende, porque estás en los brazos de papá. Comienza desde hoy mismo a pedirle al Señor que te enseñe a caminar en sus propósitos, en su voluntad. Vamos a adorarle en esta noche, vamos a adorarle por unos minutos. Vamos a adorar al Señor por unos minutos. Vamos a adorarle, vamos a cantar esta canción en oración al Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Dile, no me quiero conformar, Señor. Y no me quiero conformar. Oh, Señor, yo he probado y quiero más.
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, Tu sangre por tu mí. sangre por mí, O por llevar mi pecado, por Señor. llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Díselo en forma de oración, no me quiero conformar, No Señor. me quiero conformar. He probado y quiero más, Jesús. He probado y quiero más. Díselo, no me quiero conformar, Jesús. No me quiero conformar. Quiero más de ti, quiero comprobar esa He voluntad. probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti Precioso, un perfume a tus pies. precioso, Jesús, adora al Señor, adóralo.